después de que salió de la presidencia Julio Rivera, que yo era diputado, lo encontré en una celebración de mis tíos, no recuerdo qué. Y Julio Rivera, que él no permitía que uno le dijera ni coronel, sino había que decirle Julio, me llevó a un lado y me dice, me atacaste duramente en la Asamblea Legislativa. ¿Y qué quiere que haga? Le digo, si usted no hace las cosas que dice. Me dice, es que yo te quiero decir que estaba de acuerdo contigo. Lo que tú no sabes son las limitaciones que uno tiene como presidente en este país. Los Estados Unidos y el gran capital salvadoreño. Y a mí eso francamente me preocupa, El Salvador. Para decirlo en otros términos, esta película ya la he visto yo varias veces de principio a fin, ¿verdad? Es decir, para llegar en el punto en que estamos con los Ortega Murillo, pues hubo un momento en que todo aquello parecía gracia. Entonces, claro, en el 2011 que Daniel Ortega se lanza a la reelección contra viento y marea e inconstitucionalmente, pues hubo muchos factores de poder en Nicaragua que no le preocupó. Centroamérica, el presente y sus pasados. Un podcast de los historiadores Héctor Lindo y Víctor Hugo Acuña. Producido por la Universidad de Costa Rica. Hola, Víctor Hugo. Hemos escuchado las voces del salvadoreño Héctor Dada y la nicaragüense Dora María Telles para introducir este nuevo episodio que se titula Elecciones en la historia de Centroamérica. Bueno, Héctor, efectivamente hemos decidido hacer este episodio con dos protagonistas de la historia contemporánea de Centroamérica y dos estudiosas de los procesos electorales en Centroamérica. Te recuerdo que este episodio fue pospuesto intencionalmente en espera de la resolución de la situación política en Guatemala. Entonces, ahora que sabemos que el presidente Arévalo ha tomado el poder, hemos hecho estas conversaciones con estas personas. Así es, Víctor Hugo. Y hoy tendremos el gusto de conversar con Héctor Dada Iresi, el economista y político salvadoreño que comenzó su carrera con el Partido Demócrata Cristiano y fue miembro de la Junta Revolucionaria de Gobierno en 1980 y ministro en 2 ocasiones. Luego seguiremos con la conocida politóloga costarricense Ilka Treminio, que actualmente dirige Flaxo Costa Rica. En tercer lugar, conversaremos con la socióloga de la Universidad de Costa Rica, Cisca Raventós, y terminaremos con la legendaria Dora María Telles, historiadora y política nicaragüense, que jugó un papel importante en el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979 y ahora está exiliada después de pasar largos meses en las prisiones de la dictadura Ortega Murillo. Hemos acordado rendir homenaje a José Luis Rocha, destacado sociólogo nicaragüense, a quien entrevistamos en una ocasión y que lamentablemente murió en forma repentina en diciembre del año pasado, exilado en Guatemala. José Luis Rocha representa una gran pérdida para Nicaragua y también para Centroamérica.
Empezamos entonces este diálogo con Héctor Dada. Gracias, Héctor. ¿Cómo es eso que en Centroamérica siempre hay elecciones y nunca ha habido democracia? ¿Cómo es esa cosa, digamos? ¿Cómo explicar esa paradoja? Bueno, creo que Costa Rica en este caso es como siempre la excepción, ¿verdad? Creo que a partir de la liberación alguna democracia ha habido en Costa Rica, con críticas, por supuesto, pero creo que de alguna manera sí ha habido una competencia democrática y eh, las instituciones han funcionado. Mira, acuérdate que estamos hablando de un periodo del combate entre el mundo occidental democrático, ¿verdad? Y el mundo comunista dictatorial, que era el discurso occidental, y muchas de las dictaduras centroamericanas, si no todas, respondieron a una estrategia anticomunista de los Estados Unidos, pero necesitaban mostrarse legitimadas popularmente. Así fuera, tuvieran el 100% de la Asamblea Legislativa, como pasaba en El Salvador. Bueno, aún Somoza hacía elecciones, ¿verdad? Y la dictadura de Somoza creo que es la dictadura paradigmática de la región. La dictadura más institucional, donde el ejército es el que ejercía la dictadura, no una persona como en El Salvador, también hacía elecciones, con métodos que le garantizaban al gobierno tener la mayoría. Y yo diría que se basaban mucho más en generar la visión de que no había más expectativa que el gobierno ganara, porque yo no diría que las elecciones del coronel Osorio, por ejemplo, en El Salvador, hubieran sido falsificadas, ¿verdad? Tenían de oposición a otro partido también manejado por un militar en retiro, el Partido Acción Renovadora, dirigido por el coronel Ascencio Menéndez, que era un partido más a la derecha todavía, más anticomunista todavía, que el gobierno del coronel Osorio, que era un gobierno de línea keynesiana, y la participación electoral era bajísima, ¿verdad? Yo mismo, la primera vez que voté en elecciones en El Salvador fue en 1964, ¿verdad? Y yo nací en 1938, o sea, tenía 26 años, porque yo sabía que las elecciones no tenían ningún sentido más que legitimación y más externa que interna de los gobiernos de la dictadura institucional en El Salvador del ejército. En este cambio del significado de las elecciones y de participación en las elecciones, para mí saltan a la superficie las elecciones de 1972 como unas elecciones en que sí hubo más participación. Ustedes tuvieron pues el triunfo. Y yo lo que te quería preguntar es si sería verosímil creer que las decisiones que se tomaron en esas elecciones fueron un parteaguas, que si las cosas hubieran ido de otra manera, si se hubiera reconocido la presidencia de Duarte, podría haber sido diferente el futuro de El Salvador. Mira, déjame ir un poquito más atrás, mi querido tocayo. El golpe de Estado de 1961 en El Salvador, encabezado por el coronel Julio Alberto Rivera, entró con una línea distinta a la que venía del pasado. Si bien destituyeron a la Junta de Gobierno, que era mucho más democrática y progresista, más bien era democrática y progresista, el gobierno del coronel Rivera respondió a la línea de contrainsurgencia o anticomunista, como la quiera llamar, que tenían los Estados Unidos en ese momento. Y desde el principio, Julio Rivera comenzó a ver la posibilidad de que la oposición participara en elecciones, cosa que no pasó en los gobiernos del Roosevelt.
donde no había ninguna, el PAR sí podía participar, pero había mucha limitación de participación electoral. El Partido Demócrata Cristiano había sido fundado en 1960, antes del golpe. El coronel Rivera comenzó conversaciones con el Partido Demócrata Cristiano y la misma Constitución de 1962, creo que es, era una constitución más abierta a la participación electoral que la Constitución de 1950. Era la época de que la Alianza para el Progreso y todas esas cosas de Estados Unidos. Yo creo que hay que leer los procesos electorales de El Salvador a la luz, en buena medida, de la política de los Estados Unidos hacia América Latina. Con el coronel Rivera se negoció la participación electoral del Partido Demócrata Cristiano, que comenzó a participar en elecciones en 1964. Y se le permitió tener diputados. Yo fui diputado de 1966 a 1970. Los periodos eran de 2 años. Y uno tenía mucha libertad de hablar y te diría que no había no puedo hablar de represión contra los demócratas cristianos en los procesos electorales. En 1972, Napoleón Duarte, que como alcalde de San Salvador se había convertido en una persona que generaba mucha esperanza en la población, Napoleón Duarte fue el candidato del Partido Demócrata Cristiano. Y el Partido Demócrata Cristiano hizo alianza con el Movimiento Nacional Revolucionario, cuyo secretario general era entonces Guillermo Manuel Lungo, de línea socialdemócrata. Fíjate que estamos hablando, y eso es importante, de 2 partidos ligados a internacionales de base europea, la Internacional Demócrata Cristiana y la Internacional Socialista. Más lo que quedaba del Partido Acción Renovadora, que había sido tomado por el Partido Comunista Salvadoreño. La Unión Nacional Opositora participó en las elecciones y la ganó. Yo te he contado a ti, Héctor, que alguna vez yo estaba fuera del país, el año 72, había decidido convertirme de ingeniero en economista y había ido becado a Lovaina. Yo regresé como en julio de 1972 y poco después de eso, en una reunión, me topé con un personal no de la más alta jerarquía de la Embajada de Estados Unidos, cuyo nombre se me ha olvidado, que me dijo: mire, lo quiero felicitar porque ustedes ganaron las elecciones, pero son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta que no se les podía entregar el gobierno. La dirección del Partido Demócrata Cristiano, yo desde el año 70 estaba fuera del país y con bastantes dificultades con la dirección del partido, o sea que no conozco los detalles, pero había negociado bastante bien su participación y había tenido la garantía de que si se ganaban las elecciones se les iba a entregar el gobierno. Pero a la hora de las horas, los resultados fueron favorables numéricamente, pero desfavorables de hecho, ¿verdad? Creo que ese fue un parteaguas. ¿Cuáles son las consecuencias? No lo sé, mi querido tocayo, porque ahí hay un problema. ¿Qué posibilidades hubiera tenido Napoleón Duarte de cumplir su programa reformista? Porque sí había un programa reformista y de justicia social. Voy a contarles, mis queridos amigos, una anécdota. Julio Adalberto Rivera había sido compañero de escuela militar y era muy amigo del esposo de una tía mía, de mi tío, el coronel Álvaro Rivas Rodríguez. Después de que salió de la presidencia Julio Rivera, que yo era diputado, lo encontré en una celebración de mis tíos.
no recuerdo qué. Y Julio Rivera, que él no permitía que uno le dijera ni coronel, sino había que decirle Julio, me llevó a un lado y me dice, me atacaste duramente en la Asamblea Legislativa. ¿Y qué quiere que haga? Le digo, si usted no hace las cosas que dice. Me dice, es que yo te quiero decir que estaba de acuerdo contigo. Lo que tú no sabes son las limitaciones que uno tiene como presidente en este país. Ese gran capital, ¿cómo se expresaba? ¿Mediante las cámaras, mediante algunas personas? ¿Cómo se expresaba ese gran capital en sus deseos y voluntad? De acuerdo a las circunstancias. Cuando le convenía, hablaba a través de los sectores gremiales. Pero había un grupo que tenía una influencia especial en sectores militares y se dedicaba a cultivar relaciones y a darle sensación de ser aceptado por la oligarquía a gente que venía a veces de clases pobres o de clases media baja, que se expresaban de acuerdo a las circunstancias. En el caso de las elecciones del 72, las versiones que daban los demócratas cristianos que habían estado metidos en el proceso, con los que yo conversé al regresar de Europa, es que algunos grandes empresarios eran los que habían influenciado la cosa, pero ponían mucho el acento en los gringos. Hay que decir que sin los gringos la presión de los empresarios no hubiera sido posible. ¿Cómo se distribuye dentro del conjunto de la población salvadoreña y dentro del conjunto de las élites políticas y económicas esa adhesión a la democracia? Primero, habría que creerle a Julio Rivera que ciertamente lo que me dijo respondía a una visión. Creo que en retrospectiva uno puede ver que había sectores realmente con vocación democrática en el mundo de los partidos. Yo te diría el MNR y el Partido Demócrata Cristiano si eran grupos con visión democrática. Basta analizar las personas que conformaban las direcciones de estos partidos. El Partido Comunista era una postura oportunista a la revolución democrático burguesa, ¿verdad? Eso tú lo sabes. Como historiador no lo puedes ignorar. Ellos no abandonaban su visión leninista, pero ante la imposibilidad temporal de expresarse, expresaban una postura democrática, lo que les permitía introducirse en partidos que eran legales, ya que ellos no tenían legalidad alguna. En los militares, no sé. Creo que privaba su sentido de ser parte del mundo occidental, ser parte de las fuerzas democráticas del mundo, y las dictaduras eran una defensa contra las dictaduras comunistas, ¿verdad? Es una visión bastante corta. En el sector empresarial, yo diría que en la cúpula empresarial, muy poca comprensión en esa época de lo que era la democracia, y basta comenzar a registrar los nombres, ¿verdad? Muchos de ellos hicieron dinero desde gobiernos civiles, pero no democráticos. Cuando se hicieron grandes empresarios cafetaleros, y eso Héctor sabe mucho más que yo de esa parte de la historia, pero creo que no estarás en desacuerdo conmigo que fue una utilización patrimonial del Estado por la que se hicieron ricos la mayoría de ellos. Algunos comerciantes que habían hecho dinero con el comercio, pero el sector dominante de la clase empresarial es el sector agroexportador, ¿verdad?
que no tenía ninguna visión democrática y le tenían miedo a la reforma social. Yo me acuerdo alguna vez conversando al final, cuando yo era diputado con empresarios, y uno decía que había que subir los salarios del campo, que la gente no podía vivir en esas condiciones tan precarias, decían, ¿y qué crees? ¿Que quebremos? Una pregunta al revés, ya no desde el punto de vista de las élites y su vocación democrática, sino que ¿crees tú que ha habido en la cultura política salvadoreña de las masas una cierta tradición de aceptación al autoritarismo? Yo diría que sí. Y mira, ahí iba a llegar. Nuestro pueblo ha sido educado para seguir líderes. Es más, la visión religiosa que se le impuso a la gente por la Iglesia Católica, que era dominante, pero mucho más después de que los norteamericanos financiaron toda la creación de grupos evangélicos, es autoritaria. La Iglesia Católica después del Concilio Vaticano cambió mucho, pero antes era una visión totalmente vertical. Pero además, la gente buscaba un líder a quien seguir. El mismo Napoleón Duarte era un líder que la gente seguía a mi juicio, sin una visión realmente democrática, que le generaba expectativas de que iba a mejorar su situación, pero era el Mesías que lo iba a salvar. Creo que vivimos en esa constante, Héctor. No creo que hemos cambiado mucho. Estamos en un periodo donde te diría que sí había partidos dominantes en la oposición que creían en la democracia, las cúpulas de los partidos, pero nunca se ha educado democráticamente al pueblo, nunca se le ha dado a entender el sentido de la libertad. Creo que hay un problema de educación democrática bastante fuerte, y si nos metemos a lo que sucedió después de los acuerdos de paz, eh, tenemos que, yo lo he dicho desde los años 90, y todavía se asustó Manuel Alcántara cuando se lo dije en una entrevista hace como 6 meses, que quisimos construir estructuras democráticas, pero con conducciones políticas no democráticas. Ni el FMLN ni Arena tienen vocación democrática, ¿verdad? No la tuvieron. Mira, yo creo que comenzó a caminarse en la democracia. Creo que la gente tuvo mucha libertad, pero la población no aprovechó su libertad. Ahora, el principal problema es que Arena fue creada por los escuadrones de la muerte, ¿verdad? No podemos decir que ahí había ninguna vocación democrática. Y el FMLN fue dominado por los sectores leninistas del FMLN, Partido Comunista y las FPL. Pero además se nos impuso el neoliberalismo, que uno de los efectos que tuvo, además de la parte económica, estamos hablando solo de la parte política, es el debilitamiento de los movimientos gremiales populares y el reforzamiento de los movimientos gremiales empresariales. Entonces, las democracias no solo son elecciones, son tener interlocutores con los que conversar. Y te digo, yo como ministro de Economía discutí muchas veces con el FMLN el hecho de que no había preocupación de dialogar, de negociar y de reforzar a los sectores populares organizados. Pero como ellas eran los representantes de los trabajadores, por definición, ¿verdad? Los marxistas son, por definición, representantes de los trabajadores, eso no les preocupaba. Tenían el gobierno los trabajadores a través de ellos. Entonces no era un problema, más bien había que conversar con los empresarios porque la democracia se los obligaba. Y por eso hemos caído en esto. ¿No te parece extraño que 2 de los asesores políticos más importantes del presidente Bukele sean un expresidente de Arena, que es el encargado de las calumnias cotidianas, ¿verdad? Y un vicepresidente que fue del FMLN? Y el mismo presidente Bukele fue del FMLN. Y puede decir cualquier cosa.
Eso te prueba que no tenemos democracia. El primer proceso electoral que recuerdo fue uno que acompañé a mi mamá a votar, ¿verdad? Era obligatorio votar en la época del somocismo y mi mamá me llevó con ella de la mano. Entonces lo llamativo ahí era, bueno, la papeleta era transparente, se podía ver cada quien por quién votaba y segundo, al término de la votación entregaban una cosa que en Nicaragua le llamaban la magnífica, que era una tarjeta roja del Partido Liberal que te servía para hacer cualquier cosa. Entonces, eran una grande fila donde pues obviamente nadie podía votar en contrario, ¿verdad? Porque quedaba totalmente en evidencia. Y luego, al final de esta fila, siempre estaba esto de los nacatamales y el guaro, que eran característicos de las elecciones en la época de la dictadura de los Somoza. Hola, Elka. Hemos escuchado el testimonio de Dora María Telles, de su infancia, acompañando a su madre a votar en Nicaragua. Y ahora vamos a hablar sobre los procesos electorales en la historia centroamericana. Y aquí tenemos una primera pregunta. En Centroamérica hay elecciones prácticamente desde 1821, desde el propio día de la independencia. Y si uno hace el recuento, creo que ha habido elecciones con mucha regularidad. Y sin embargo, la democracia no ha llegado no ha terminado de llegar a Centroamérica hasta ahora. Entonces, ¿cómo explicar esa especie de paradoja? Se hacen elecciones, pero no hay democracia. Yo creo que ahí es importante destacar que el modelo oligárquico del siglo XIX, ¿verdad? No, si bien celebraba elecciones, no necesariamente tenía compromisos con que esas elecciones fueran competitivas o fueran democráticas, porque aunque sus constituciones empezaban a ser modelos liberales, no necesariamente estábamos pensando en modelos democráticos, sino simplemente en modelos que permitieran a la oligarquía gestionar los procesos de distribución y, bueno, más que distribución, digamos, de la manera en la que se iban a garantizar el acceso al poder. Y por lo tanto, pues no había un voto universal, ni tampoco se respetaba tal como debía ser el conteo del voto, sino que podía ganarse las elecciones por fraude. Y en todo caso, si no se ganaban las elecciones, entonces siempre estaba la posibilidad de un golpe de Estado porque el ejército y los militares estaban muy bien posicionados en la sociedad y en la élite política. Muy posiblemente ahí, en este juego donde se empieza a establecer el modelo de transición a la democracia, el valor que tienen las elecciones para establecer un ganador es distinto. Ya a partir de ahí, a las figuras políticas que se empiezan a organizar a través de partidos políticos, decir que ganaron las elecciones les significa una legitimación a lo interno en sus sociedades y a lo externo de cara a la opinión de la comunidad internacional, que ejerce presión cada vez más porque los procesos políticos mediante la designación de presidencia sean democráticos y por lo tanto competitivos. Lo que tenemos en general en Centroamérica es que muchas de esas elecciones no son competitivas, pero el mecanismo para hacer que no sean competitivas puede ser escabroso, es decir, jugar con una parte de lo que dice la normativa para cumplir con el criterio de la celebración de las elecciones, pero a la vez establecer mecanismos truncados en el cual las personas que se inscriben para participar no garantizan esa competitividad, pero que eso no es tan transparente, tanto a los ojos de la sociedad civil como a los ojos de la comunidad internacional, o lo es, pero no existe un proceso de protesta de parte de la sociedad civil que sea suficientemente amplio para que obligue a echar atrás a esos procesos que están truncados, ¿verdad? O alterados o manipulados para decir que esas elecciones no son libres. Y las oligarquías fueron muy hábiles en el traspaso de pasar de ser solamente una clase dominante de poder, además a ser una clase representada a través de los partidos políticos. Y por eso en general vemos que en Centroamérica los partidos que ganan elecciones en el siglo XIX pues son los partidos de los grupos oligárquicos. Entonces, no importa que haya sido primero a través del ejército y la toma del poder por vías armadas o violentas y luego hacerlo por la vía de las urnas, si nos podemos garantizar que el statu quo es el mismo, ¿verdad? Que no hay cambio en el statu quo.
El proceso de democratización sí implica una distribución de ese poder, ¿verdad? Y permitir que otros grupos que están en contienda inscriban partidos políticos y por lo tanto empiecen a tener la posibilidad de perder las elecciones. Y aquí es donde aparecen esas otras definiciones de democracia, ¿verdad? Que también es definido por algunos politólogos como la posibilidad de que los partidos pierdan elecciones. Entonces ya no solo hablamos de ganar, sino de perder elecciones. En la práctica, los grupos políticos pueden reconocer que han perdido elecciones cuando tienen todavía posibilidades de generar negociaciones y alianzas en el Congreso, en el Parlamento, las asambleas legislativas, y que no pierden todo. Su influencia sigue estando ahí, latente. Pero si los partidos políticos entienden que pierden todo y que una nueva elección en la que gana un opositor va a cancelar la mayoría de los privilegios de acceso, de influencia y poder, entonces es muy posible que se establezcan mecanismos de fraude o desconocimiento de las elecciones. Eso no fue así en la mayor parte del siglo XX porque justamente los modelos bipartidistas que dominaron Centroamérica, todos los países, permitían esa alianza entre las fuerzas principales. Lo podemos ver en Honduras con el Partido Liberal y el Partido Nacional, lo podemos ver en Nicaragua con el sandinismo y los distintos proyectos conservadores o de los partidos liberales que surgieron. Lo podemos ver en Costa Rica con el Partido Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, y lo podemos ver en El Salvador con el Frente y Arena. Una pregunta a propósito de que ya va a entrar este tema, Ilka. Entonces, usted ha hecho una distinción muy importante que nos va a servir mucho a nosotros entre hacer elecciones para ganarlas siempre y hacer elecciones aceptando que se pueden perder. Sí, son dos contextos completamente diferentes, pero en ambos casos se hacen elecciones. Ahora, yo quisiera, ahora que estoy a introducir el otro tema, profundizar en esta cuestión de cuánto el tránsito de ganar para ganar a ganar con la posibilidad de perder está marcado por el factor internacional, como usted lo está diciendo, y hasta qué punto también, porque en la intervención anterior suya no lo refirió, juega la sociedad civil, como sería el caso de la Guatemala actual, lo que ha sucedido en Guatemala en el presente. Es muy importante decir que en diferentes momentos, tanto incluso del siglo XIX con las oligarquías dominando sin un compromiso democrático, como incluso en el siglo XX y XXI, en determinados momentos donde el poder político ha buscado crear mediante mecanismos de fraude un falso ganador, ¿verdad? O sea, generar artificialmente el ganador, no por la voluntad popular, sino por diferentes mecanismos de falso conteo, desinscripción de partidos, encarcelamiento de opositores, ¿verdad? Cuando se gana fraudulentamente, es esperable, y esto es bastante de la filosofía política y también de la filosofía del pensamiento sobre la división de poderes. Viene de Madison, ¿verdad? Viene de los federalistas. La idea de que existía un control entre las instituciones, particularmente la división de poderes, el poder judicial, el poder legislativo y otras instancias de control que generaban impedimentos para que el Ejecutivo se impusiera a la sociedad. Básicamente, el pensamiento político lo que nos decía era, cuando no se cumple la legalidad en el establecimiento del triunfo electoral, la sociedad civil arma una revolución. Pero esto es extraño, ¿verdad? En realidad, la movilización social es altamente costosa en términos de recursos políticos. Hemos visto muchos fraudes electorales sin movilización. Y entonces, en lugar de figuras políticas movilizadas que obligan a echar atrás al poder, lo que tenemos es la generación de resistencias. Todo esto implica cierta variabilidad en el compromiso de la población con una idea de la democracia. ¿En qué medida se siente esta variación en los países centroamericanos y a través del tiempo? El sentido de que la población tiene una cierta idea de la democracia y está fuertemente comprometida con ella. Es una pregunta que a mí me parece fundamental, porque la ciencia política tiene como estas dos vertientes: la democracia vista por arriba y por abajo. Cuando hablamos de esa democracia vista de arriba, es el que las instituciones dotan a la sociedad de
una arquitectura democrática que puede canalizar sus demandas y que resuelve una serie de necesidades, ¿verdad? Distribuye ingresos, genera justicia, servicios de salud, y las instituciones responden y responden porque las élites gobernantes las hacen funcionar. Pero lo que es verdad es que también la democracia vista desde abajo es fundamental para la exigencia de la construcción de esa arquitectura institucional. Y eso solo puede venir desde abajo, desde la sociedad. Y eso es lo que conocemos como cultura política. Lo que vemos en Centroamérica en general son deterioros en la confianza en las instituciones, en el apoyo a la democracia. Las personas cada vez expresan más que pueden preferir regímenes democráticos regímenes autoritarios, si esto compensa otras necesidades económicas y de seguridad frente al régimen democrático. Y también vamos a ver menos apoyo al sistema político, menos satisfacción con la democracia. ¿En qué medida el aspecto generacional influye en esto? Porque tenemos que la generación que vivió el conflicto en Nicaragua, que vivió el conflicto en El Salvador, tiene unas experiencias que les marcaron, pero las nuevas generaciones ya no tienen esas experiencias. Entonces, el compromiso que pueden tener con los cambios políticos que se dieron en la posguerra puede haber cambiado. Entonces, ¿en qué medida este cambio generacional afecta el compromiso con la democracia? Bueno, afecta mucho. Si nos ponemos a ver, por ejemplo, el ingreso a los padrones electorales, a los censos electorales más reciente, digamos, de personas con la posibilidad de votar, que tienen 18 años, estaríamos diciendo que ingresan ya en el siglo XXI al censo electoral. Para el siglo XXI, la mayoría de los países centroamericanos habían empezado a descongelar el bipartidismo, ¿verdad? Y por lo tanto tenían sociedades políticas más fragmentadas o también cansadas de los pactos que creaban ciertos mecanismos de corrupción entre los partidos políticos gobernantes y las evidentes ausencias de respuesta a las necesidades de la sociedad, es decir, sociedades con mucha violencia que obligaban a las personas jóvenes a emigrar, bajas posibilidades de empleo y empleo de calidad, grandes dificultades para la independencia y para que las personas jóvenes emprendan sus proyectos de vida. Estos proyectos de vida pueden ser formación profesional, adquisición de casa, formar familia, ¿verdad? Se vuelven imposibles estos proyectos de vida porque no existen los bienes materiales que atiendan la posibilidad de hacer ese proceso de formación de trayectorias. Entonces las personas jóvenes entran al modelo democrático no sintiendo el mismo aprecio que aquellas que lucharon y se movilizaron socialmente por este proceso. A mí no me gusta tanto hablar de polarización porque nos hace pensar como si en el espectro ideológico estuvieran los partidos de extrema derecha, que sí los tenemos en Centroamérica y mucho empiezan a proliferar cada vez más, y partidos de extrema izquierda, es decir, como si estuviéramos volviendo a competir con partidos marxistas-leninistas en el ámbito electoral, y eso no es verdad. Entonces, lo que es cierto es que no existe una polarización real en el espectro político de los partidos. Tenemos partidos de centro, centro-izquierda, de centro-derecha, compitiendo hoy con partidos de derecha radical, de derecha extrema, en donde surgen discursos populistas de cambio que atraen mucho a las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones están demandando de manera urgente cambios que les permitan generar oportunidades para poder conformar sus trayectorias de vida. También es importante decir que cuando hablamos de generaciones jóvenes en la década del 80 y el 90, las personas jóvenes estaban siempre concebidas para las instituciones y la sociedad como personas en formación, ¿verdad? Se alargaba mucho la adolescencia y la juventud en esas trayectorias de estudio y conformación de la vida. Esto en el siglo XXI es distinto porque las personas que marcan las grandes transformaciones tecnológicas son personas muy jóvenes y eso también pesa en las expectativas de la población joven. Es decir, se puede ser joven y millonario, se puede ser joven y tener una empresa, se puede ser joven y emprendedor, se puede ser joven y profesional exitoso. Pero si esos mecanismos no están dados en la región, que es lo que tenemos, entonces, bueno, se puede ser joven y atravesar el problema de la inclusión social a través de otras organizaciones ilícitas, el crimen organizado y otros mecanismos que les generan posibilidades de visibilidad en esa sociedad. La democracia no es una especie de ADN que se adhiere a una sociedad para siempre. Eso está quedando clarísimo lo que usted dice. Hay unas cuestiones contextuales que hacen que en determinado momento tanto los actores
que compiten en la política como la población estén de acuerdo que el juego consiste en ganar o perder y que se va a respetar eso. Dado el análisis que usted está haciendo, ¿cuáles son las posibilidades que habría de una redemocratización o una democratización de Centroamérica en el contexto actual? Cuando nosotros decimos que la democracia en Centroamérica es inconclusa, es porque en todos los países, a excepción, no plenamente, pero a excepción de Costa Rica, las instituciones no crearon mecanismos que permitieran a la sociedad integrarse social y económicamente, ¿verdad? Al contexto nacional, internacional, al dinamismo de la economía, a las oportunidades del desarrollo. Decimos que en Costa Rica esto es distinto porque las instituciones crearon mecanismos de educación que permitieron la profesionalización, el ascenso y la movilidad social a partir del estudio, permitieron atender socialmente necesidades de las personas más vulnerables y marginalizadas, mientras que en el resto de los países de Centroamérica las élites dijeron en sus pactos y en sus acuerdos, ok, si democracia es celebración de elecciones, porque ese es el mecanismo procedimental, y es lo mínimo, nos vamos a quedar con eso. Lo demás no, porque lo que las elecciones tienen que garantizar es precisamente la dominancia política y económica de las élites. A mí me parece que redemocratizar de alguna manera significa volver a dotar de autonomía a las instituciones de esa arquitectura política para que las instituciones, independientemente de los gobernantes, creen los factores de protección y de atención de servicios de la sociedad. Pero eso es fundamental, ¿verdad? Quitar el control de las instituciones que garantizan la dotación de servicios de las manos del gobernante de turno. ¿Sería posible como identificar con mucha precisión las instituciones importantes para la democracia en el desmantelamiento de las mismas por aquellos que quieren destruir la democracia? Para mí la fundamental es la Corte Suprema de Justicia en su función de interpretación constitucional, o sea, las cortes constitucionales, pero no todos los países las denominan así. ¿Por qué hay que socavarla? Porque esa es la que le dice al gobierno, usted está atentando contra los derechos y los principios garantizados en la Constitución, y esos derechos están anclados a la sociedad. Por lo tanto, es importantísimo socavar las bases de esa corte para que la interpretación siempre favorezca al presidente de la República y, por lo tanto, eliminar el imperio de la ley. Yo tengo parientes en Costa Rica. Mi tío Juan emigró a Costa Rica y se casó con una tica y tiene hijos ticos. Tienen una visión totalmente distinta de la política, a pesar de que ellos son de derecha, que lo que tiene mi familia en El Salvador. Creo que hay un problema de educación democrática bastante fuerte. Sí, estos recuerdos de Héctor Dada destacan la importancia de la cultura democrática y la necesidad de ser precisos al hablar de democracia, tema que discutiremos con la socióloga Cisca Raventós. Yo creo que con demasiada frecuencia se equipara elecciones a democracia, ¿verdad? Es decir, las elecciones suelen ser o son una parte de la democracia, pero las elecciones por sí mismas no significan que haya democracia. Aún a lo largo de las dictaduras, ¿verdad? En que todo el mundo sabe que hay un régimen de facto, aún así hay elecciones periódicas. Yo creo que tiene un afán de legitimación, es decir, de dar la imagen de que los gobiernos proceden de la voluntad popular. Digamos, las elecciones nunca en ningún lugar representan en sentido estricto al pueblo, ni siquiera son coherentes con lo que se dice de las elecciones, el derecho de elegir y de ser electo. Cuando mucho se tiene el derecho de elegir. La igualdad en el derecho de ser electo no existe en ninguna parte, ¿cierto? Ninguno de los tres podríamos postularnos mañana a un cargo de elección popular y tener alguna posibilidad de ser electos. ¿Podría profundizar un poco en este tema tan interesante de quiénes son aquellos que se proponen para ser electos y
¿qué determina que lo puedan hacer o no? Bueno, para empezar, tienen que tener un partido político, ¿verdad? Porque solo los partidos se pueden postular a las elecciones. Y por otro lado, se necesita dinero, porque se necesita dinero para poder hacer una campaña, para darse a conocer, para pagar medios de comunicación, ¿verdad? Y probablemente se necesite un cierto acuerdo de distintos sectores con poder en una sociedad, ¿verdad? Es decir, probablemente se necesita apoyo de sectores poderosos. De lo contrario, es imposible postularse, ¿verdad? Referirme a sectores poderosos, no solo estoy pensando en sectores con dinero, pueden ser élites definidas racialmente, probablemente en Centroamérica blancos y mestizos, ¿verdad? En términos de género también, es decir, es hasta muy, muy recientemente que se postulan mujeres a cargos altos de elección popular, ¿verdad? Es decir, anteriormente era impensable, es decir, ni siquiera se planteaba. Los electores se ha ido ampliando probablemente más que los derechos a ser electo. Es decir, probablemente es más lo que se ha ampliado el sufragio universal que las posibilidades de distintos sectores de acceder a los gobiernos. ¿Cuál sería tu perspectiva respecto a la evolución de los regímenes electorales aquí en Centroamérica? Y en particular, porque eso lo has estudiado con mucho detalle, en el caso de Costa Rica. Toda la primera mitad del siglo XX, distintos sectores fueron apelando los resultados y cambiando las reglas para permitir reglas que fueran más aceptables para sectores más amplios, ¿verdad? Y cómo hubo demandas de fraude, cómo hubo demandas de inclusión de distintos sectores, ¿verdad? Hasta llegar a un régimen electoral que en el caso de Costa Rica es muy, muy respetado, es una de las instituciones más respetadas. Objetar un resultado electoral en Costa Rica en las últimas décadas es impensable. Entonces, particularmente después de la institucionalización del Tribunal Supremo de Elecciones, ya después del conflicto armado del 48. En realidad, digamos, desde la reforma electoral del 46, ¿verdad? Es decir, que ya empieza, digamos, a gestarse la independencia del poder electoral. Una cosa es que haya buenas reglas y otra cosa es que la gente se acostumbre a respetarlas. Son dos cosas diferentes. ¿Cuáles son las condiciones para que eso ocurra? Yo creo que son como pautas culturales que se van estableciendo en el tiempo, ¿verdad? Creo que no es algo que se dé de la noche a la mañana. Las objeciones o los reclamos de fraude van ayudando a cambiar las reglas, a darles forma y hacerlas aceptables para todos los actores. Y en el caso de Costa Rica ha conducido a esto de independencia del poder electoral. Pero también hay otra forma de pensar que los resultados o falta de resultados de la democracia para la población tienen también un efecto sobre la legitimidad de todo el proceso. Sí, a mí me parece que a veces se exagera, digamos, la importancia de las elecciones en relación a la democracia. Es decir, me parece que las elecciones son un buen sistema para regular la renovación de gobernantes, pero no tiene mucho más que eso que ver con la democracia, ¿verdad? Es decir, creo que la democracia tiene que ver más con otras cosas. Entonces, a veces oímos hablar indistintamente de elecciones y de democracia, y yo pienso que los
los cimientos de la democracia son otros que tienen que ver con los resultados sociales, que tienen que ver con el ejercicio de gobierno, que tienen que ver con el andamiaje institucional más en general, no únicamente la institucionalidad electoral. Creo que tiene que ver con un poder judicial independiente, con un poder legislativo que funcione regularmente, con independencia entre los poderes, con derechos civiles y políticos, con derechos sociales. Es decir, me parece que la democracia es una cosa mucho más grande que las elecciones. Así como pinta las cosas Sisca, parece correcto y realista. Digamos, ¿qué significa entonces democratización? Porque por lo que estás diciendo, la democratización es una cosa que, digamos, es un proceso resultado de multifactores, el proceso multifactorial, y además es un proceso que, por lo que estás diciendo, solo es posible como en el mediano plazo o en el largo plazo, no es una cosa que se puede obtener inmediatamente. Y entonces eso nos deja con un sabor un poco, con un susto en la boca respecto a lo que está ocurriendo en América Central y a la expectativa que tenemos todas las personas con un sentido democrático de redemocratizar Centroamérica. Yo creo que la esencia de la democracia tiene que ver con la igualdad ciudadana y con la posibilidad de revertir, digamos, asimetrías o desigualdades de poder en distintos ámbitos. Como decía Héctor ahora hace un rato, no solo económicos, sino que de género, sino que de diferencias étnicas, ¿verdad? Es decir, la posibilidad de generar condiciones de mayor igualdad entre las personas que habitan en una sociedad, ¿verdad? Y la expectativa sería que los derechos políticos permiten darle voz a las personas y las libertades públicas permiten darle voz a las personas para revertir esas desigualdades e ir en un camino, digamos, creciente de igualdad en distintos ámbitos, ¿verdad? Y mi impresión en Centroamérica y en la mayor parte del mundo es que tenemos serias amenazas de desdemocratización. Y ahí, por ejemplo, digamos, ahí donde viene, por ejemplo, la paradoja con las elecciones, de lo que hablábamos antes de la relación esta más tenue de lo que todo el mundo supondría entre democracia y elecciones. Podemos llegar a tener gobiernos electos con mayorías muy fuertes que tengan tendencias muy poco democráticas, ¿cierto? ¿Verdad? Como también se tuvo en la década del 30 del siglo pasado. ¿En qué medida el cambio generacional facilita esto? Si generaciones en Centroamérica que vivieron conflictos armados tienen una percepción muy diferente de la política de generaciones siguientes que lo que experimentaron fue muy diferente, fueron migraciones violentas, fueron otro tipo de o criminalidad creciente, otro tipo de experiencias. ¿En qué medida esas diferencias generacionales en su relación con la democracia facilita o dificulta estos procesos de desdemocratización? Podría tal vez decir que por lo menos, digamos, en el caso costarricense, en el que, digamos, Víctor Hugo o yo crecimos en un medio, digamos, en décadas de una fuerte movilidad social, de expansión de las capas medias, de legitimación de la sociedad a través de la educación. Eso es muy diferente de la sociedad que encuentran nuestros hijos y la que van a encontrar nuestros nietos. Y eso de que Costa Rica no es el caso más extremo, ¿verdad? Si pensamos, por ejemplo, en El Salvador, lo que mencionabas, o Nicaragua, o Honduras, de las enormes migraciones, ¿verdad? De procesos de desarraigo, digamos, los procesos de desarraigo que hubo en la guerra, en las guerras, las migraciones hacia otros lugares. Lo hemos visto culturalmente con, digamos, con el fenómeno de las maras, ¿verdad?
Y podemos verlo también en fenómenos más generales de desarraigo y mayores o menores situaciones de muy escasas oportunidades de construir, no sé, vidas en condiciones sociales de la estabilidad que vivimos las generaciones anteriores, por lo menos en Costa Rica. Y esto de la democracia costarricense, ¿qué es la democracia costarricense aquí en el contexto centroamericano? ¿De dónde salió este fenómeno? Porque han mantenido, digamos, un régimen de estabilidad con ciertas libertades, etcétera. Bueno, yo volvería sobre el tema de la institucionalidad. Es decir, Costa Rica construyó un Estado, ¿verdad? Es decir, un Estado con amplios poderes infraestructurales, ¿verdad? Es decir, con muchas posibilidades de permear la sociedad a través de la educación, la salud, la seguridad, la banca, ¿verdad? Es decir, yo creería que ese probablemente es el factor más definitorio, ¿verdad? Es decir, un régimen político con tres poderes, con independencia relativa entre los poderes, con una legitimidad del poder judicial, con elecciones periódicas, un régimen electoral aceptado. Pongamos que tenemos a la dictadora en ciernes, Cisca Raventós, que quiere destrozar la democracia. ¿Cuál sería la prioridad en desmantelamiento institucional que haría Cisca Raventós? ¿Qué instituciones serían las primeras víctimas en ese esfuerzo por desmantelar la institucionalidad democrática? Digamos, la tarea Bukele. Bueno, la tarea de Bukele es reducir la independencia entre distintos poderes, ¿verdad? Y poder ir construyendo una concentración de poder que en Costa Rica pareciera ser difícil, ¿verdad? Por Congreso muy, muy dividido y por un poder judicial que ha mostrado independencia, ¿verdad? Hola, Dora María. Es un gusto tenerte con nosotros aquí en este podcast y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Estos cambios que has visto en los procesos electorales desde tu adolescencia, ¿cómo los caracterizarías? Y tomando en cuenta eso del espacio que se ha dado a las mujeres en la participación política. Bueno, muchas gracias Héctor y Víctor Hugo por esta conversación. Claro, yo ya he visto pasar varias elecciones y básicamente la experiencia ha sido de un periodo de elecciones bastante libres y con bastante participación y confianza a un periodo de elecciones fraudulentas de nuevo. Es decir, esta etapa del dominio de la familia Ortega Murillo en el aparato electoral ha traído de regreso los fraudes electorales masivos que había en Nicaragua en la época de la dictadura de Somoza. Yo recuerdo que la prensa en la elección de 1974 sacó un titular el día anterior que decía los que ganaron la elección, ¿verdad? El día anterior a las votaciones. Y estaba clarísimo, pues, cómo iba a ser eso, ¿no? ¿Quién podía resolver eso? Yo misma hice una apuesta en el 2021 con uno de mis interrogadores, uno de mis interrogadores le dijo, era un enorme fraude y yo te aseguro que Daniel Ortega se va a poner entre el 70 y el 75% del voto. Y en efecto se puso el 72%, ¿verdad? Porque son fraudes electorales masivos. En estas circunstancias, cuando ni los elementos de la democracia electoral, digamos, están asentados, la participación de las mujeres se vuelve muchísimo más complicada. Es decir, están las barreras que tiene pues cada ciudadano para acceder
a cambios en el sistema político y en el caso de las mujeres tenemos barreras adicionales. Ahora, la situación ahora es de persecución al movimiento de mujeres, a las feministas, ¿verdad? Y además en condiciones de dictadura, pues lo único que hay son personas designadas. Es decir, no podemos hablar de una representación real cuando lo que hay son designaciones de dedo. Entonces, pues tenemos una regresión en esta materia, ¿verdad? Sí, pero sin duda, la participación política de las mujeres en Nicaragua se ha incrementado. Siempre con el problema de que es una participación política más elevada en la comunidad y en la medida en que se va ascendiendo en la, digamos, demanda de cargos políticos, la participación tiende a ser menor. Aunque la ley exige un 50% y 50% en las candidaturas, pero bueno, es más difícil esa participación en los niveles mayores porque las responsabilidades de la casa, las discusiones con el esposo, las parejas, eso siempre son límites, ¿verdad?, que existen en la participación de las mujeres. Volviendo a este asunto de la cuestión de las elecciones al estilo somocista y las elecciones al estilo orteguista, ¿podrías hacer alguna comparación, Dora María? Bueno, básicamente son diferencias tecnológicas, ¿verdad? Digamos, en la época del somocismo estaba forzado a ir a una elección porque pues, estaba básicamente enlistado, la ley te obligaba, etcétera. En esta época, lo que ha sucedido desde la elección del 2011, 2016 y la sucesiva, la del 2021, es que la proporción de abstención es elevadísima. Nosotros registramos en la elección del 2016, y lo mismo se registró por estas organizaciones de sociedad civil en la del 2021, una abstención de por encima del 70%. Es decir, la capacidad de movilizar, pero el voto no es obligatorio ahora en Nicaragua. La capacidad de movilizar votantes se ha reducido al ámbito inmediato de los empleados públicos y de los seguidores del régimen. Entonces, la técnica que se ha utilizado desde el 2011 a la fecha es la de no presentar resultados por junta receptora de voto. Es decir, en Nicaragua era tradicional que los resultados se presentaran en cada junta receptora de voto, de manera que yo podía saber en mi localidad, en mi junta, quiénes habían votado, o sea, cuántos habían votado, de qué manera. Pero desde el 2011 ese resultado no existe. No se presenta resultado por junta y desde el 2016 ni siquiera se presenta agregaciones municipales. Es decir, el fraude ha sido de tal magnitud que ni siquiera las agregaciones municipales coincidían con resultados nacionales. Ahora solo presentan resultados departamentales y nacionales sin que nadie sepa cómo están construidos hacia abajo esos resultados. Es decir, el fraude es un fraude total y además las tasas de participación que reporta el sistema electoral son totalmente inventadas. En el 16 logramos documentar con fotografías incluso durante todo el proceso de votación las filas que habían en cada junta receptora de voto. De manera que lo que hay ahora es una enorme abstención, una votación forzada a los empleados públicos y un fraude que está construido de la manera en que simplemente no se presentan los resultados, solamente se presentan departamentales para asignar diputaciones y nacionales, pues porque ya eso es, digamos, para la elección presidencial. O sea, como mecanismo legitimador de un régimen autoritario, se podría decir, te pregunto, que finalmente el sistema electoral somocista era más eficaz que este sistema orteguista. Claro, porque además el sistema electoral en el somocismo tenía como complemento el pacto. Es decir, ya se sabía
que independientemente del resultado de la votación, el 60% de los escaños correspondían al Partido Liberal, pues al primer lugar, y el 40% al Partido Conservador, que siempre iba a quedar en el segundo lugar. Y que el 60% de todos los cargos institucionales correspondían a los liberales y el 40% de todos los cargos institucionales a los conservadores. La condición legitimadora del sistema electoral se perdió en parte porque los fraudes tenían que ser masivos. El partido de segundo lugar o la fuerza política o alianza de segundo lugar no estaba bajo control del régimen de los Ortega Murillo, de manera que en el 2011 se eliminó la participación del PLI, la alianza PLI, en esas elecciones. En el 2014 se eliminó la participación de la coalición democrática, ¿verdad? En el 2016, digo, la participación de la coalición democrática, y en el 2021, pues Ortega recurrió a apresar a todos los precandidatos presidenciales, a todo el liderazgo político, y eliminó todos los partidos que iban a la contienda, comenzando por el partido, digamos, opositor más importante que había quedado en la fila, que era Ciudadanos por la Libertad. En cierto momento echaron preso a su candidato y después ya eliminó al partido, de manera que Ortega va a la elección del 2021 prácticamente solo. Es decir, ni siquiera tuvo confianza de ir a una elección medianamente libre, pues ya no digamos a una elección totalmente fraudulenta. Es decir, ya desconfió del propio aparato electoral y recurrió a impedir que los jugadores llegaran al terreno de juego. Pues el mensaje de Ortega en el 2021 es: ya sé que no me puedo legitimar con este sistema electoral, pero ya no me importa. Y este es exactamente la gravedad de ese mensaje, ¿verdad? Que es decir, bueno, sí, aquí estoy plantado como una dictadura en regla y forma, sin ningún tipo de mampara, sin ningún tipo de cobertura, ¿verdad? Y vengan a quitarme, pues, si quieren quitarme, ¿verdad? Que es exactamente el dilema en el que ha puesto, digamos, a todo el sistema interamericano, pues, con la ruptura de la Carta Democrática. Ahora, una pregunta que en parte ya has contestado, pero quizá vale la pena verla en términos comparativos. Es todo ese ambiente que rodea las elecciones, de debate de ideas, de la prensa queriendo tener una injerencia, los intelectuales, los estudiantes. ¿Cómo ha cambiado ese sentido de que hay opciones en términos de políticas en el futuro? Bueno, hay un problema, ¿verdad? La política de los Ortega Murillo ha sido de tierra arrasada. ¿Qué significa tierra arrasada? Tierra arrasada significa que no hay en Nicaragua ya ningún movimiento social legitimado, legítimo, legal, y ningún líder de movimientos sociales del nivel nacional. No hay ningún partido político legal que pueda hacer oposición. Los medios de comunicación principales están operando desde fuera del país, no hay periodistas actuando, ni siquiera hay noticieros dentro de Nicaragua. Los canales de televisión independientes que hay no se atreve a presentar noticias porque corre riesgo, y ningún periodista quiere dar noticias porque corre riesgo. Es decir, solamente circulan las noticias oficiales, y obviamente pues ni siquiera hay una universidad privada, ¿verdad? Las universidades privadas fueron cerradas prácticamente todas, comenzando por la Universidad Centroamericana, la principal, que tenía pues una cantidad importante de estudiantes, pero una dinámica de debate muy relevante. La política de tierra arrasada incluyó a la iglesia, ¿verdad? Hay más de 300 sacerdotes religiosos, religiosas que han sido desterrados fuera del país. No hay ningún líder político, ni mujeres ni hombres dentro de Nicaragua, todos están o exiliados o desterrados. Es decir, por eso es que vamos al punto de que esta ya es una dictadura totalmente desembosada, que no ya renunció a la necesidad de cubrir sus vergüenzas a nivel internacional.
¿verdad? No le importa. Es decir, el último destierro de sacerdotes, que fue hace poco menos de un mes, incluyendo 2 obispos, 15 sacerdotes y 3 seminaristas, lo que mostró es que la intencionalidad final del régimen con la captura y encarcelamiento de sacerdotes es para desarticular la Iglesia Católica, que es la única institución que tiene articulación territorial. Entonces, todo el esfuerzo ha sido dejar las parroquias sin sacerdotes para evitar que esto se convierta, según la mentalidad de los Ortega Murillo, en un eje de movilización, ¿verdad? Entonces estamos frente a un régimen de terror policíaco, de silencio, que además, pues en este momento se está centrando en la Iglesia Católica y en los empleados públicos. Pero una gran purga en el sistema judicial, que se pasó llevando incluso a magistrados de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que era pues, una declarada afín al régimen, pero no pudo sostenerse. De manera que este ya es un momento en el que el país no hay ningún debate. ¿Cómo observas lo que está ocurriendo en El Salvador? Bueno, yo realmente veo lo de El Salvador con mucha preocupación, ¿verdad? Veo con mucha preocupación la concentración de poder. Veo con mucha preocupación la situación latinoamericana de que las necesidades sociales y de seguridad son tan elevadas que la ciudadanía se muestra dispuesta a ceder libertades por mejoría social o por mejorías de seguridad. Pero me preocupa que haya reelección inconstitucional. Es decir, uno de los grandes problemas, o mejor dicho, de los pasos que dan inicialmente los regímenes autoritarios, es ir ampliando los límites que las leyes y las instituciones les establecen. Bueno, si la ley dice que no te puedes reelegir, pues no te puedes reelegir. Punto. Date para tu casa. Entonces, una reelección inconstitucional es un paso al autoritarismo. Nadie que aspire a fortalecer la democracia, ¿verdad?, trasciende los límites que establecen las instituciones. Es decir, la vocación democrática tiene que ver con el respeto y el fortalecimiento de las instituciones. A mí me preocupa el curso de El Salvador, ¿verdad? Es decir, todos queremos seguridad, todos queremos condición social mejor, pero la gran pregunta siempre es, creo yo, el gran dilema es que hay quienes nos ofrecen libertad y democracia sin mejoramiento social y seguridad, y hay quienes ofrecen seguridad a cambio de quitarte libertades y democracia. Y yo creo que no podemos entrar en esos dilemas. Es decir, los ciudadanos merecemos libertad, democracia, condiciones económicas y sociales mejores, sin exclusiones, y seguridad también para las personas, para las familias, para las comunidades. Y todo eso no tiene por qué hacerse coartando las libertades, ni tiene por qué hacerse violando los derechos humanos. Es decir, violar los derechos humanos para garantizar derechos humanos es una contradicción, francamente. ¿Cómo ves la cuestión de Guatemala? Nosotros pospusimos esta entrevista esperando a ver el desenlace, bueno, parcial de Guatemala, porque ahí son como desenlaces parciales continuos. La lucha de Arévalo, la lucha de los pueblos indígenas, la lucha del pueblo guatemalteco, pues para establecer, digamos, que el resultado electoral se respetara es absolutamente una proeza desde todas las perspectivas. Yo creo que es una proeza porque, es decir, todos los obstáculos que interpusieron en medio, que este grupo oligárquico de poder político en Guatemala, tan corrupto, interpuso para que no llegara Arévalo a tomar posesión, fue enorme, hasta el último minuto. Y bueno, hay que decir lo siguiente, es una gran proeza, pero no ha terminado, ¿verdad? Es decir, los riesgos en Guatemala son elevadísimos. Los riesgos de que
las tentaciones autoritarias vuelvan son muy elevadas. Arévalo ha estado muy acuerpado por el pueblo guatemalteco, pero también muy acuerpado por la comunidad internacional. Pero eso no garantiza que estos grupos políticos de poder en Guatemala no sigan acosando al gobierno desde la perspectiva del uso de trampolines institucionales para torpedear al gobierno y al movimiento Semilla. Entonces, pues, el presidente Arévalo tiene un desafío 24 horas por 24 horas. Esa es la realidad. Es decir, cada día que pasa es un éxito y ahora se trata de que no solamente pase cada día defendiéndose o defendiendo el gobierno y defendiendo el derecho a gobernar, sino gobernando, que es el dilema. Es decir, lo están tratando de poner en condición de que no pueda gobernar por estar acosado. Y este es pues el gran desafío que tiene el presidente Arévalo, que es defender la estabilidad gubernamental, pero también gobernar, ¿verdad? Y gobernar para crear condiciones para mejorar las condiciones de los guatemaltecos. Hay una pregunta un poco complicada, que es cómo generacionalmente se ha ido cambiando la idea de en qué consiste la democracia. Bueno, yo creo que hay un cambio bien dramático en realidad, porque, es decir, la intercomunicación, la comunicación instantánea, las redes sociales, el acceso a otras sociedades, digamos, a cómo otras sociedades viven, creo que pone unas demandas muy elevadas sobre sistemas políticos que ya estaban caducados, como el caso de los sistemas políticos latinoamericanos. Es decir, hay que reconocer que los partidos políticos perdieron capacidad de representación y se comenzaron a representar a sí mismos. Y ese es un gran problema de la institucionalidad política latinoamericana, que los partidos dejen de hacer sus propios discursos en torno a su propia preocupación y comiencen a ejercer y a, digamos, a agregar la representación política de las sociedades, pero entendiendo de que el ejercicio de representación política actual es mucho más complejo que lo que podía ser hace 30 años. Y por otro lado, siempre está toda esta vitrina. Ahora la vitrina es más grande. En la medida en que tenemos más migrantes y además en la medida en que la comunicación es más instantánea, pues vemos a otras sociedades cómo se comportan, cómo resuelven sus problemas, qué es lo que hacen, y el efecto de contraste se hace mucho más elevado ahora, ¿verdad? Hemos terminado este episodio especial sobre las elecciones en la historia centroamericana. Según lo que nos han planteado las personas que hemos entrevistado, es claro que Centroamérica pasa por un difícil momento en relación con sus instituciones democráticas. Costa Rica resiste por el momento y en el caso de Guatemala se ha abierto una luz. Pero de todas maneras tenemos que aceptar, Héctor, que hay una crisis global de la democracia de la cual forma parte el Istmo Centroamericano. Y eso, pues, evidentemente que es razón suficiente para preocuparnos. Ciertamente, Víctor Hugo. Creo que tenemos el desafío de resaltar la importancia de la institucionalidad democrática y contribuir con elementos para que la reflexión histórica ayude a comprender que la participación ciudadana es esencial para proteger los derechos humanos, analizar nuestros problemas, discutir soluciones de largo plazo y marcar el rumbo del futuro. Ciertamente, Héctor, estoy de acuerdo que es necesaria la reflexión histórica. Nos muestra que la democracia nunca es algo adquirido definitivamente y es algo que hay que estar reconstruyendo
y construyendo continuamente. Dirigida por Héctor Lindo y Víctor Hugo Acuña. Producción general Sol Acuña. Asistencia de producción Christopher Ramírez. Diseño sonoro y mezcla Draxe Ramírez. Música original Manuel Monestel. Arte visual Karina García. Diseño gráfico Lucía Rodríguez. Coordinación académica Iliana Dalolio. Una producción en alianza con Radios UCR.